Cordial saludo. Mi compañera Claudia Diana Martínez Liberato y yo, Elena Mercedes Martínez Romero, le vamos a hablar del proceso de selección. Iniciamos qué es un proceso de selección. La selección de personal es un proceso mediante el cual una empresa, por medio del área de recursos humanos, se encarga de elegir a los empleados idóneos para un puesto de trabajo. Esta selección se realiza por medio del reclutamiento en el cual se busca identificar las habilidades y competencias de los candidatos ofertados. Bueno, para ello se generan métodos que permitan una óptima selección, permitiendo validar y filtrar correctamente las hojas de vida desde su inicio y de esta manera evitar errores de contratación que puedan ser un riesgo para el futuro para la organización. ¿Cómo se realiza el proceso de selección? Bueno, aquí vemos los pasos para el proceso de recursos humanos. Iniciamos con planeación de recursos humanos. La planeación de recursos humanos es la técnica que usan las empresas para determinar la cantidad de empleados que necesitan tener en el desempeño de sus actividades para sus cargos. En el momento en que se determine el número de empleados necesario, el Departamento de Recursos Humanos puede planear sus labores y suministrar a la organización el personal adecuado en el momento pues, adecuado. La necesidad de recursos humanos. Esta necesidad corresponde al, bueno, lo mismo, a la cantidad de personal que necesita para ubicar para la vacante que se está presentando, la cual puede ser temporal o definitiva de acuerdo a a la ejecución de las tareas que se requiere realizar. Tenemos la requisición. La requisición ya es la creación de un nuevo puesto de trabajo o el reemplazo de alguno que ya existe, el cual se realiza por medio del Departamento de Recursos Humanos y se indican las condiciones de este para la selección óptima del personal requerido. El análisis de puestos. El análisis de puestos determina los requerimientos que debe cumplir una persona para ocupar el puesto de forma eficaz en caso de no existir ese perfil del candidato se debe crear con toda la información en cuanto a deberes y responsabilidades para que la selección sea de forma idónea. Las fuentes de reclutamiento dice que se puede realizar de forma interna o externa. El reclutamiento interno es cuando la empresa hace una promoción a sus empleados, transfiriéndolos a un nuevo cargo, ya sea de su mismo nivel o pues uno más alto. Eso se le llama horizontal o vertical, el cual se define dependiendo de su capacitación. El reclutamiento externo es cuando se atrae personal extraño que cumpla con los requisitos solicitados para que ocupe la vacante. Sigue la solicitud de empleo. La solicitud de empleo es un formato es conocido también como la hoja de vida, en el cual el candidato proporciona la información personal a una empresa. Esto con el objetivo de que sea considerado en el proceso de selección y para que la organización cuente con una forma objetiva y que le permita tomar una decisión acertada respecto a un aspirante. Las solicitudes de empleo deben ser diseñadas de acuerdo al nivel que se está aplicando, ya sea ejecutivo, empleado, obreros, no es el mismo para todos. Es muy importante su elaboración, ya que este es el primer expediente de información del trabajador. Bueno, ¿qué tipos de entrevista existen? Tenemos 5 tipos de entrevista. Están las entrevistas no estructuradas, que es el que le permite al entrevistador que formule preguntas no previstas durante la conversación. Em, el entrevistador inquiere sobre diferentes temas a medida que se presentan en forma de una práctica común. El inconveniente de este enfoque es que pueden pasarse por altos determinadas áreas de actitud, conocimiento o experiencia pues, del solicitante. En las entrevistas estructuradas, estas se basan en un marco de preguntas predeterminadas ya por la empresa. Las preguntas se establecen antes de que se inicie la entrevista y todo solicitante debe responderlas. A veces se puede hacer una entrevista de forma grupal. Este enfoque mejora la contabilidad de la entrevista, o sea, tiene un tiempo determinado, pero no permite que el entrevistador explore las respuestas interesantes o poco comunes. Es por eso la impresión que tiene tanto el entrevistado como el entrevistador
de estar sometidos a un proceso sumamente mecánico. En muchas ocasiones los aspirantes se sienten como desalentados a participar en este tipo de procesos porque suelen ser como muy, muy, o sea, muy mecánicos. Las entrevistas mixtas. En esta práctica, los entrevistadores despliegan una estrategia mixta con preguntas ya estructuradas y no estructurales. La parte estructural proporciona una base informativa que le permite la comparación entre candidatos, ¿sí? Y la parte no estructurada añade interés al proceso y permite un conocimiento inicial de las características específicas del solicitante. Como cuarto tenemos las entrevistas de solución de problemas. eh, Se centra en un asunto que se espera que se resuelva el solicitante. Frecuentemente se trata de soluciones interpersonales, hipotéticas, que se presentan al candidato para que explique cómo las enfrentaría. Tenemos entrevistas de provocación. Es cuando el puesto debe desempeñarse en condiciones de gran tensión y permite saber cómo reacciona el solicitante ante este elemento. ¿Qué tipos de pruebas se emplean? Bueno, tenemos pruebas psicológicas de conocimiento, del desempeño, de respuestas gráficas y pruebas de idoneidad. Entonces, dentro de las psicológicas, estas pruebas se enfocan en la personalidad. Se cuenta entre las menos confiables. Su validez es discutible porque la reacción entre personal y el desempeño con la frecuencia es muy vaga y subjetiva. Las pruebas de conocimiento son más confiables porque determinan la información de conocimientos que posee pues el examinado, el candidato. Las pruebas de desempeño miden la habilidad de los candidatos para ejecutar ciertas funciones de su puesto. Entre las pruebas de respuestas gráficas, estas miden las respuestas fisiológicas o determinados estímulos que tiene el solicitante. Y finalmente las pruebas de idoneidad. Estas solo constituyen una de las técnicas empleadas. Su uso se limita a la medición de factores examinables y comprobables. En el caso de un cajero, una prueba de actitud numérica y concentración pueden firmar acerca de varios aspectos mesurables de la personalidad, o sea, si es idóneo o no para el cargo. Adicional a los exámenes, la entrevista es un paso contundente en la selección de personal porque consiste en una práctica formal y de profundidad conducida para evaluar la idoneidad para el puesto que se tenga para ese solicitante. Bueno, la entrevista. Como lo hablábamos anteriormente, esta nos permite saber más a profundidad em, qué aspectos o estímulos tiene una persona pues para ser idóneo o una entrevista de trabajo. Nosotras hicimos una serie de preguntas que pues se podrían hacer en una entrevista em, mirando varios aspectos como es la personalidad, la formación y pues la experiencia, ¿sí? Que ha tenido en trabajos anteriores. Entonces, dentro de la personalidad, un tipo de entrevista, aquí sería un tipo de entrevista mixta y podríamos hacer preguntas ya estructuradas y de ello ir haciéndole preguntas para saber un poco más del candidato. Si nosotros fuésemos del área de recursos humanos, preguntaríamos que inicialmente, pues para lograr un tipo de confianza con el entrevistado, le preguntaremos no le preguntaríamos si le dijéramos que nos hablara de sí mismo. Eso es una muy buena práctica para saber cómo es la persona, cómo se define la persona, o sea, y cómo puede desempeñarse en su cargo laboral. Preguntas básicas como cuéntame una anécdota de tu vida en la que resolvieras con éxito una situación problemática. Este tipo de preguntas hacen que le permita pensar al entrevistado para saber qué tan hábil es. Em, ¿Qué gana la empresa si te contrataría si contrataría a ti en lugar de otro candidato?
Si fueras tú el encargado de realizar esta selección y yo fuera el candidato, ¿qué cualidades te gustaría que yo reuniera? ¿Te gustaría trabajar con gente o prefieres trabajar solo? Este tipo de preguntas para saber si hay posibilidad de que él pueda desempeñarse con trabajo en equipo de forma eficaz. Adicional, cuando nosotros hablamos de la personalidad, es muy importante mirarlo a la cara, ver cómo está vestido, qué reacciones tiene, cómo la forma de hablar. Eso habla mucho de una persona. ¿Cuál es la decisión más importante que adoptaste en el pasado? ¿Qué has aprendido con tus errores? Si termina lo que inicia, eso es algo muy importante. Eso con respecto a la responsabilidad. Por ejemplo, en la formación, en caso de química, ¿por qué estudiaste química en vez de estudiar derecho, economía, otro tipo de carreras? Em, que cómo decidiste estudiar eso, o sea, a qué tipo de carreras más se le enfocaría. ¿Qué persona influyó más en ti a la hora de elegir la carrera? Eso es súper importante para saber si tiene conocimiento o es autónomo o qué, o sea, se deja llevar mucho por lo que le digan los demás. ¿Qué asignaturas te gustaban más o menos y cuáles sacaban mejores notas? Em, Dice, ¿qué cambios habías introducido en el plan de estudios en tu facultad o escuelas, pues si hubiese podido hacerlo? ¿Y cuál fue la experiencia más gratificante durante la vida como estudiante? Es para saber si, o sea, qué tipo de experiencia, si es una experiencia formativa o es una experiencia autónoma, para saber cómo se define el candidato en este tipo de casos. Y por último hablamos de la experiencia, los trabajos anteriores. Entonces uno comienza a preguntándole acerca háblame de tus actividades al margen de tus estudios, o sea, ¿qué hacías anteriormente, en qué le aportaban y en qué no? ¿Qué aprendiste durante los trabajos anteriores? ¿Qué funciones desempeñabas? ¿Cómo cobrabas? Em, él tenía que o ella tenía que supervisar el trabajo de alguien. ¿Cuál de los trabajos anteriores le ha gustado más y por qué? ¿Y por qué se retiró? ¿Cuál es tu proyecto o solución más creativa? Este tipo de preguntas nos ayudan a conocer más acerca del empleado y tener una visión para escoger a la persona más idónea. Muchas gracias por su atención.